there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith y Josh Rosenstern, John Rosenstern, Paris Reagan y... Joseph. ¿Lo ven? Él conoce su nombre. Yo te dije que él conocía su nombre. Sí, una vez más, tiene la razón. Joseph Larson. Incidentalmente necesitamos orar por su papá que está teniendo un terrible problema con su espalda y yo creo que debemos orar en este momento por él. Padre Celestial, Sí, Señor. tú no solamente eres el Salvador, pero eres el Sí, sanador y pedimos que tú toques a nuestro hermano y que lo que esté causando el dolor cese. Y Sí, tú Señor. eres el sanador, lo reitero, tú eres el sanador. Tú le dijiste a Moisés mucho tiempo atrás, yo soy el Señor, tu sanador. Y nosotros estamos pidiendo que esa virtud sanadora se Aleluya. aplique ahora mismo en esta situación en su cuerpo. Y también, Señor, pedimos sanidad en otra situación que dejaremos anónima. Pero tú conoces la necesidad y el hogar. Y pedimos que por el poder de Dios, tu Espíritu toque a nuestro hermano y que Sí, y la Señor. sanidad sea una realidad. Gloria a Dios, sí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tenemos algunas salidas próximamente? Sí, de hecho, este fin de semana el hermano Larson se suponía que iba a estar en All Nations Ministries y por causa de su situación me han pedido que yo asista, así que voy a estar en All Nations Christian Fellowship este fin de semana con el pastor James Riddell. Hay un servicio de oración general a las 7 p.m. el viernes, tendremos servicios a las 10 a.m. el sábado y a las 7 p.m. y una vez más el domingo a las 10 a.m. Para más información pueden llamar a la iglesia al 662-244-8722. Y esperamos que ustedes estén ahí con nosotros este fin de semana. James es un hermano muy Sí, lo especial es. y dígale que le De su enviamos un parte, saludo, claro que por sí. favor. Joseph, Sí, señor, yo voy a estar mañana solamente a las 7 p.m. Comenzamos los servicios en Graham, Carolina del Norte, Full Gospel Church. Tenemos ahí dos servicios, el jueves y el viernes, perdón. Mañana 7 p.m., viernes 7 p.m. con el pastor Barber. Acabo de llegar a conocerlo, un buen hermano. Oren por nosotros si están en el área, acompáñenos. Vamos a disfrutar un tiempo de alabanza y adoración y vamos a entrar en la palabra. esta parte por acá. Claro que sí. Papá y yo estaremos el 8, 9 y 10 de octubre en Cuba, Missouri, at the Cross Family Worship Center. Viernes a las 6:30, sábado a las 10:30 y 6:30, y el domingo a las 10:30. Esperamos con ansiedad llegar ahí a estar con la congregación y el pastor. Por favor, llámenle para cualquier pregunta al 573-259-1877. Estamos estudiando la doctrina de pecado y hemos dado más atención a ello que cualquier otra doctrina. Sea eso correcto, no lo sé, pero toda la palabra de Dios realmente es el problema del pecado y cómo se resuelve, cómo Dios lo resuelve. Y obviamente la cruz es la respuesta, la única respuesta. Así que vamos a empezar con la santificación. No reine, La naturaleza pecaminosa, pues, el pecado en vuestro mos- cuerpo mortal. mostrando que la naturaleza pecaminosa gobierna en la vida del creyente si el creyente constantemente no mira a Cristo y la cruz. El cuerpo mortal es neutral, lo que quiere decir que puede ser usado para justicia o injusticia. Para que la obedezcáis en sus concupiscencias. La lujuria de los impíos se lleva a cabo en el cuerpo si no se mantiene la fe en la cruz. Y quiero decir lo siguiente. El pecado está reinando en mi cuerpo. No debería. No es lo que Dios quiere, pero en la mayoría de los cristianos aún es la realidad. A menos de que su fe esté en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, usted va a permitir que el pecado, y usted no lo va a poder detener, que el pecado gobierne y reine en su cuerpo mortal. Y esa es la tragedia.
La mayoría de los cristianos hoy día no tienen su fe en Cristo y su sacrificio. En lugar lo tienen en sí mismo. Ellos hicieron esto o no hicieron lo otro. La única respuesta al pecado, damas y caballeros, es la cruz. No hay otra respuesta. Punto. Allí Jesús expió todo pecado. Allí Él libertó al cautivo. Y es la única solución para el pecado, la única respuesta para el pecado. Y demanda, y escúcheme cuidadosamente, por favor, que nuestra fe esté anclada en Cristo y la cruz. Si nosotros ponemos esa fe en cualquier otra cosa, yo he ayunado tantos días, eso es bueno, pero no va a tener victoria sobre el pecado de esa manera. Tomo la Santa Cena cada semana, muy bueno también, pero no va a tener victoria sobre el pecado así. Oro tantas horas al día, eso es excelente. Todas esas cosas son buenas, pero no le van a dar victoria sobre el pecado. Yo sé a lo que me refiero, damas y caballeros. La única respuesta que pueda tener, la única manera que usted puede tener la respuesta que es importante es que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Ahora entienda eso, que es muy importante para usted, ¿no? Considerando que la fe de la mayoría de los cristianos está en todo excepto la cruz. No son limitados, son sinceros, la mayoría lo son, muy sinceros. Ellos quieren victoria, no quieren ser dominados por el pecado. El pecado no se enseñoreará sobre vosotros porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la tragedia es que el pecado sí tiene dominio sobre la mayoría de los cristianos. De una manera u otra, el pecado se enseñorea en la vida de la mayoría de los cristianos. Y eso no es agradable, no es placentero. Realmente es una situación que empeora continuamente, no mejora, empeora. Y usted dice, bueno, pero yo no entiendo eso, hermano Swagger, si es que yo amo al Señor, yo no le quiero fallar. Yo sé que así es. Usted no está siendo hipócrita, definitivamente que no lo es. Bueno, pero no puedo tener victoria sobre esta situación, sea cual sea. Bueno, usted está avanzando de la manera equivocada. Usted escuche lo que nosotros enseñamos, ponga su fe en Cristo y la cruz exclusivamente, no lo ponga en nada más excepto en Cristo y la cruz. Y mantenga su fe en Cristo y la cruz. Y cada vez que yo oro, cada vez que oro, digo, Señor, mi fe está en ti lo que hiciste por mí en la cruz. No está en mí mismo o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o sus rudimentos o, o sus tantas situaciones que la iglesia hoy día tiene. Realmente no está en eso. Mi fe está en ti exclusivamente lo que hiciste por mí en la cruz. Y, y todo mi mundo, damas y caballeros, ha cambiado y la vida de tantos han cambiado, millones han cambiado de esta manera también. Pero el hecho es que la mayoría de los cristianos están en esclavitud de alguna manera, porque su fe no está en Cristo y la cruz, sino que está en otra cosa, principalmente en ellos mismos. Durante décadas, tal vez más tiempo, la iglesia siempre enfatizaba acciones y comportamiento y cuando uno hace eso, uno se pone a ver los síntomas de lo que la naturaleza pecaminosa produce. No se fija en así la es. causa, sino en el resultado de los que tienen su fe no puesta en la obra consumada de la cruz. Lo podemos hacer, como usted dijo, inocentemente o sin saberlo, porque no sabemos la verdad del camino o el camino de la verdad. Y por eso es que yo creo que en los últimos 15, 20 años, desde que yo he estado estudiando el movimiento del crecimiento de la iglesia, lo que llaman mesiología, estudiar cómo la psicología ha entrado a la iglesia y todo eso, los maestros tratan de identificar problemas de comportamiento o de situaciones, pero no identifican la fuente de los problemas, que es la naturaleza pecaminosa corrompiendo a la persona. Cuando Cristo murió en la cruz,
La fuerza de corrupción de la naturaleza pecaminosa se quedó dormida. No erradicó la naturaleza pecaminosa, pero así tenía que estar es. dormida. Él destruyó. La palabra katajeo significa dejar inútil. La hizo inefectiva. Nosotros la hacemos efectiva al crear o al poner nuestra fe en otro objeto que no sea Cristo y la cruz. Y ahora lo que pasa es que ese poder que influye, que trae corrupción a nuestro caminar con Cristo, termina desarrollándose. El hábito del mundo, o más bien el pecado, es llamado hábito, y el mundo dice que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si no, no es cierto, tenemos que cambiar la corrupción de la naturaleza pecaminosa yendo a la cruz. Y si la iglesia pudiera entender esa simple verdad, no tuvieran que estar horas, millones de horas en medicación, o bajo medicamento, tratando de apagar la naturaleza pecaminosa, cambiando de hábitos. Aún hasta le hemos cambiado al ministerio por completo la terminología. Ahora son coaches, entrenadores, facilitadores, ni siquiera son ministros, son agentes de cambio, porque cuando hablamos del ministerio tenemos que hablar del pecado y eso es algo para todos nosotros. La iglesia está viendo realmente el problema del pecado, o estamos tratando de rechazarlo y tratando de apaciguar la culpa que viene por el pecado, diciendo a la gente, mira, tienes un mal hábito, puedes ser un mejor tú, así que hay que enseñarles maneras de cómo mejorarse en vez de ir a decirles que te tienen que morir en la cruz. Cambiar los hábitos por lo mejor, ¿no? 21 días. 21 días. No sé de dónde sacaron 21 días. Y todo va a cambiar, todo estará bien. No, no es así, damas y No, caballeros. no. Si fuese así de simple, ¿no piensa usted que Dios no hubiese tenido que enviar su Hijo aquí a morir en una cruz horrible si todo lo que tuviésemos que hacer es repetir algo 8, 9, 10 veces o 21 días o 42 días o lo que sea? Eso es absurdo. Estaba leyendo recientemente, estoy tratando de recordar quién era el hermano que escribió eso, no lo recuerdo, pero él dijo lo que yo acabo de decir. Si fuese así de simple, ¿piensan ustedes que Dios hubiese enviado aquí a morir en una cruz horrible que está más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos? No, de ninguna manera no lo hubiese hecho, damas y caballeros. Es absurdo. Se ha detenido a pensar lo absurdo que son los caminos de los hombres, tratando de... es como que hay una piedra en el camino que pesa 100 toneladas y yo voy a enviar a mi bisnieta, que tiene 1 año y medio, a buscar Tengan eso. cuidado porque ahí va. Exacto. Pero si la justicia viene por la ley, Cristo ha Cristo muerto muere en en vano, vano. dice Pablo. Exacto. No podemos producir justicia, no es de nosotros, está en nosotros o se trata de nosotros. La manera como nosotros obtenemos justicia es a través de la fe. Entramos de esa manera y así como habéis recibido a Cristo Jesús, de la misma manera hay que andar en Él. Tenemos que ordenar nuestra manera de la misma manera como entramos a través de fe en esa obra consumada. La respuesta de Dios al pecado y su única respuesta es la cruz de Cristo. Si tratamos cualquier otra cosa, estamos diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Y, y bueno, algunos se exaltan tanto en esa situación que yo espero que lo digan en cualquier momento, eso precisamente, que si Jesús hubiese tenido la fe que yo tengo, no hubiese tenido que Hay ir a la algunos que cruz. creo que han dicho eso o algo similar En serio. en el movimiento de la palabra de fe. Mm. Si Cristo supiera lo que nosotros sabemos hoy, Sé que lo dijeron de Pablo. Si Pablo hubiese sabido lo que sabemos, no hubiese terminado en la cárcel tantas veces. esa mentalidad tan altanera es peligrosa. Miren, aun si nosotros tal vez no llegamos a ese extremo, pero si pensamos que nosotros podemos vencer el poder del pecado a través de consejería, terapia, medicamento, estoy hablando de problemas del Mm, pecado. Estamos engañándonos a nosotros mismos porque el sí, poder del pecado es grande y solamente hay un poder, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. No podemos vencer esto. Pero cuando uno invierte mucho tiempo, mucho dinero y uno tiene bastantes reuniones donde hay literalmente cientos de miles de personas en sus conferencias por video y hay 50,000 personas en la congregación con los mejores psiquiatras y psicólogos de la nación, es difícil que digamos estamos mal, vamos por una dirección mala, pero es lo que pasa en California.
en una iglesia en particular. En vez de decir el hombre es un pecador, el problema del hombre es que necesita un Salvador y después ese individuo que ha aceptado a Jesús como Salvador debe caminar en relación con ese Salvador y no tener a 100 mediadores si son psicólogos, psiquiatras o facilitadores o coaches, yogis. John, esta iglesia en particular de la que estás hablando, el líder de las asambleas de Dios, tuvo al pastor de esa iglesia que vino a su reunión principal para que hablase con Correcto. ellos y como si ellos tenían alguna solución. Y en ese contexto lo digo ligeramente, pero ese individuo escribió un libro, la cabeza de este individuo, la cabeza de esta industria llamada 3D Dreaming, que tiene que ver con la tercera y cuarta dimensión de Young Yi Show. Si usted lee esos libros va a ver las similitudes, pero todo cambiado con sus propias palabras. Hermano Swagger, nosotros vamos por una dirección equivocada. Aun si nos desviamos un grado a lo largo del camino, terminaremos en una senda completamente diferente. Cuando nos fijamos en la psicología y en la psiquiatría, y mire, lo que quiero decir es de que Rusia utilizó a psiquiatras para poder calmar a esos detractores. No estoy hablando de una utopía. Sin embargo, si uno va a una universidad en particular, Disforia, ¿no? disforia, sí, si uno va a una universidad en particular, y si uno no le dice a un estudiante joven si quiere ser llamado por cierto nombre o por cierto género, si usted no lo hace, puede ser despedido. No use los pronombres equivocados también. Exacto. Nos hemos vuelto locos y la psicología apoya todo eso y siempre se mueve con la cultura. Ahora, los psiquiatras y los psicólogos dicen que una compañía de la cultura básicamente ha suprimido a la psicología, pero lo contrario es la verdad. Siempre han tratado de determinar cuál es el comportamiento correcto de la sociedad. Bueno, hablando de pronombres, hermano Swagger, no sé si lo ha escuchado, pero esto está sucediendo bastante, especialmente en el mundo de negocios corporativos. Cuando la gente al final de un correo electrónico tiene esa firma, uno pone su nombre, su título y la dirección donde está. Ahora la gente está poniendo allí sus pronombres preferidos al final del correo electrónico para que usted sepa cómo responder con ellos en lugar de insultarlos. Si es un hombre que siente que de hecho es una mujer, al final de su correo electrónico pone pronombre preferido, ella, ¿no? Y cuando usted le conteste ese correo electrónico, debe de utilizar su pronombre preferido. Esto es algo nuevo, no sé si lo ha escuchado, pero está llevándose a cabo bastante en el mundo corporativo. Sí, yo Yo, no lo voy a yo hacer. eso no voy a hacer eso. Eso es algo absurdo que realmente está sucediendo y vemos esto, pero un momento. ¿Cómo es que el mundo llegó a este punto? ¿Cómo es que llegamos a estar tan lejos del Buena camino? pregunta. Y realmente la respuesta es de lo que estamos hablando. No miramos al mundo corporativo, a Washington, D.C., y preguntamos cómo llegamos aquí. Miramos la iglesia. Primer Capítulo capítulo de 1 de Romanos. Romanos. Eso lo aclara todo en lo que refiere al hecho de que todo esto es una abominación ante los ojos de Dios. Pero llegamos aquí porque el primer capítulo de Romanos no se ha predicado o no se ha hablado, no se ha proclamado. Tenemos que hablar la verdad, pero la realidad es que lo que estamos leyendo el día de hoy nos muestra que sí tenemos una parte en esto. Claro que sí. En el próximo versículo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Tenemos una opción. ¿Qué tal si se consideran ser un lagarto? Bueno, ¿Qué va a entonces hay suceder problemas. entonces? Sí, Un camino tratemos con equivocado esta se está situación que se tomando. acaba de presentar. ¿Cómo es que esto entró a la iglesia? En los 1960, cuando la psicología entró al mundo de la iglesia, fue aceptado ampliamente en los seminarios como diferentes seminarios teológicos. Cuando el hijo de Fuller regresó de una escuela en Alemania, ellos presentaron los conceptos de la psicología de una manera muy prometedora para ayudar a resolver los problemas actuales de la humanidad. Presentaron a un individuo de diferentes lugares para que comenzaran a enseñar estos cursos. Diferentes títulos se presentaron ahora y comenzaron a ejercerse en las universidades. Estoy hablando de la iglesia, no del mundo. Después también una cadena llamada The Leadership Network, un caballero que fue un comentarista en sus años muy famoso. En eh, ese grupo se dividió en dos grupos
la organización de Girl Scouts de América, el presentador y el presidente de esa organización y de otra, comenzaron a influir en pastores, liderazgos, ministerios. Por eso el grupo del que estamos llamando en California, ese pastor fue influenciado muy grande por este tipo de personas. Y hace un momento de lo que se estaba hablando también, todo lo que tiene que ver con el liderazgo y lo que ellos están aprendiendo. Cuando yo leo sus cosas, ellos solamente vuelven a repetir lo que se enseñó en los principios mundanos del liderazgo mundano. ¿Cómo se presenta todo esto? Bueno, yo fui presentado a esto hace varios años en el mundo de negocios, estuve familiarizado con esto, así que cuando lo comencé a ver esto en la iglesia, me pregunté que por qué estaban comenzando esta dirección cuando no son de Dios. Todo esto es para controlar y mantener a la gente bajo un comportamiento clave. Y una vez más, en una compañía hay lo que se llama la cultura y la ética de la compañía, así que hay ciertas reglas y principios que uno tiene que obedecer y entender, pero el liderazgo debe enseñar esas cosas, pero no va a hacer que una persona sea mejor moralmente, no va a cambiar el corazón de la persona, solamente la cruz lo puede hacer. El liderazgo en el mundo corporativo está diseñado para enseñar y demostrar cómo ser exitoso en el sistema del Sí, mundo, que de hecho estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La iglesia no debe de dar liderazgo e instrucción al liderazgo del mundo. correcto, sí, Y eso está sucediendo. Y la iglesia realmente ha tomado una decisión. La mayoría de estos sí, individuos que, que se especializan en ese tipo de situación usan principios del mundo correcto, completamente. sí. La palabra de Dios, si se le da algún crédito, solamente es por encimita, ¿no? Es utilizado para dar un elemento Así cristiano, para es, mercadearlo, para poder presentarlo. así Y el es. dinero juega una gran parte. No podemos ignorar que en la raíz de muchas de las razones por qué la iglesia se ha desviado es por causa del dinero. El amor del Así dinero es. es la raíz de todos los males. El dinero y la gente. Escuché a Anne Trotter Sí, decir años atrás, yo prediqué en el este de Texas con él, que la iglesia ha fallado extremadamente en personas, el dinero y la educación. así es. Sabemos que la iglesia tiene que tener dinero para sobrevivir, pero cuando nosotros, Hacerlo un criterio de éxito. no solamente eso, pero lo hacemos, nosotros moldeamos nuestro mensaje para asegurarnos de que el mensaje o el Así dinero es. siga atrayendo, sea atraído a la iglesia, siga llegando. Tomamos una posición aquí, una posición en contra de la psicología, como se dijo anteriormente. Y eso le afectó económicamente, no lo sé, yo no tengo idea, realmente no puedo responder a eso, pero no importa, no importa. Lo que es correcto, la palabra de Dios es lo correcto y eso debe de ser presentado. La iglesia necesita gente, claro, pero moldear el mensaje para mantener la gente en la iglesia, como una persona me preguntó recientemente, me dijo que tuvo que irse de su iglesia porque el diácono principal de la iglesia daba una gran parte del dinero porque él era un hombre muy exitoso de negocios y a él no le gustaba lo que yo predicaba. Así que me dijo, usted tiene que irse de la iglesia. Y fue así de clara la situación. Wow. Y bueno, ahora ya no estoy en esa iglesia más. Él era el pastor. Y está la situación del dinero, la situación de la educación. Dios no pone un premium en la ignorancia. Él no se especializa en la ignorancia. Él es la mayor fuente de conocimiento en la faz de la tierra y en el cielo propiamente. Pero si nosotros, una vez más, moldeamos el mensaje para apaciguar a la gente y hacer la educación lo principal, el factor principal, nosotros entonces hemos destruido la razón de ser. Así Y eso es. no va a funcionar. El Espíritu Santo no va a operar en esa capacidad. The Leadership Network presentó los principios de Peter Drucker, se los presentó al sistema del mundo y al sistema de la iglesia. Y eso es lo que la iglesia está siguiendo, hermano Suagra. Aún estas denominaciones pentecostales. Peter Drucker, que era un ateo, que no era un hombre nacido del Espíritu de Dios y no crítica, pero él era un hombre de negocios tratando de crear prácticas pragmáticas, queriendo decir de que si tratan esto en una compañía y si por alguna razón no funciona,
hay que deshacerse de ello. Si algo funciona, bueno, entonces el fin justifica los medios, hay que enfocarnos en lo que funciona y eliminar lo que no está funcionando. Y eso es exactamente el modelo de la iglesia de vida con propósito. Y cuando yo hablo con pastores que han leído lo que a ellos se les dijo que tenían que hacer para presentar la vida con propósito en su iglesia, hacía que los verdaderos creyentes salieran de la iglesia Increíble, con la intención, increíble. para que pudieran ellos adoctrinar, una palabra correcta, adoctrinar a la iglesia, el pensamiento de la iglesia con propósito, a ese modelo. Todo esto fue basado en el concepto de lo que ellos llaman la salud de la iglesia. Los conceptos de la salud de la iglesia tienen que ver con lo que usted estuvo presentando, o lo que usted dijo. Tamaño de la iglesia, el dinero, el alcance, traer a los que no han llegado a la iglesia para que se asimilen a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia con propósito y otra iglesia que está haciendo algo similar es el modelo del diamante. Todo fue diseñado por Peter Drucker. Cómo traer a la gente de la primera, segunda, tercera base para que lleguen a casa, a home, haciendo actividad, pero nada tiene que ver con el problema del pecado, que es el pecado, o con el problema del No, corazón, que es el no. pecado. Dave, ¿dónde nos detuvimos acá? Hermano Swagger, ¿me permite mencionar algo de lo que hemos leído? Él dice aquí: no reine el pecado, pues, en vuestro cuerpo mortal. Y eso es un imperativo presente activo, queriendo decir de que es nuestra responsabilidad de hacer esto inmediatamente y es un mandamiento. Así que lleva una fuerza militante. El mensaje de Pablo de la santificación sí requiere que nosotros juguemos una parte y nuestra parte es ver el término, por lo tanto, porque eso nos lleva a lo que nosotros acabamos de leer, que es considerarnos muertos al pecado. Así que como nosotros nos fijamos en nuestro problema del pecado, y el mensaje de Pablo no permitía que la persona viviera cómoda en el pecado. Y eso es algo que tiene que entenderse porque mucha gente quiere tomar el mensaje de la gracia y hacerlo un tipo de lascivia o algún tipo de licencia para pecar, pero Pablo de hecho requiere que uno se fije en uno mismo y que nos demos cuenta de que tenemos un problema y que no podemos permanecer en ese problema, no podemos continuar viviendo una vida pecaminosa, así que nosotros nos fijamos con ese término, nos dice por el método por el cual nosotros no podemos permitir que que el pecado reine en nuestra vida, y eso es reconocer que, o identificar que no reine en en nuestra vida. Y eso requiere que nosotros analicemos y veamos el conocimiento que Pablo nos acaba de enseñar que tenemos que conocer y saber. Y en el griego, mire, hay realidades históricas que cuando uno, por ejemplo, cuando uno aceptó a Cristo, uno fue bautizado en Cristo, sepultado con Él por el bautismo en muerte, y ahora somos resucitados juntamente con Él para caminar en vida nueva. Históricamente eso es una realidad y eso lo ha separado a usted del poder del pecado. Sucedió en el momento en el que fuimos salvos. Y ahora tenemos que aprender esta información y tenemos que reconocerla como que es verdad. Literalmente tenemos que traerla a nuestra situación y en esencia tenemos que ver la información y decir, esto es verdad para mí. Y yo lo creo, honestamente. Reconocer significa creer que uno verdaderamente está muerto al pecado. Así Y por es. causa de eso, ahora no hay que permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, no hay que ceder eh, como miembros de justicia, sino como miembros, perdón, como miembros de injusticia, sino como miembros de justicia. Así que sí tenemos una parte que jugar y nuestra responsabilidad es saber y creer que estamos muertos al pecado por lo que Cristo Así hizo en el es. Calvario. Quiero mencionar lo siguiente de esta manera. La cruz de Cristo, o lo digo de esta manera, la gente hace la pregunta, ¿cómo yo puedo poner la cruz? ¿Cómo la hago trabajar en mi vida? ¿Cómo yo entiendo esto? Usted debe de entender primero que nada que Jesucristo es la fuente de todo lo que recibimos de Dios y la cruz es el medio. Es el medio de cómo todas estas cosas se llevan a cabo. En otras palabras, todo lo que tenemos de Dios, no importa lo que sea, todo lo que tenemos de Dios es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vida eterna, salvación, bendiciones de toda descripción, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Todo eso es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que allí debe de estar su fe. Es en Cristo, pero no en Cristo solamente, sino en lo que Él hizo en la cruz. Y lo voy a reiterar una vez más, Él es la fuente, la cruz es el medio y hace posible todo esto.
Jesús tuvo que morir en la cruz. Él no podía simplemente proclamar, todo ahora está bien. Ponga la mano sobre ti, estás bien. Si usted nota, nada de eso está en la Biblia. Si nota, eso no sucedió. Todo nos lleva a la cruz en la Biblia. Y cuando su fe está en Cristo, usted le reconoce a Él como la fuente. Y la cruz es el medio, es la manera como se lleva a cabo. Y, y es algo como en la Segunda Guerra Mundial cuando enviaron los bombarderos, los aviones bombardeados, los B-29 o B-17 o B-24, no recuerdo exactamente. Esos bombarderos eran la fuente, pero las bombas eran el medio. Sí. ¿Entienden? Era lo que iba a causar problemas a una persona. Y, y realmente Pablo dijo, si tratan de actuar como que la cruz no tiene ninguna consecuencia, nosotros predicamos a Jesús. Bueno, claro que sí, necesita predicar a Jesús, pero si hasta ahí se queda, está predicando a otro Jesús. Tiene a otro Jesús con otro evangelio y otro espíritu. Y eso es lo que el gran apóstol dijo. Otro espíritu, ¿qué palabra usé? Otro evangelio. Otro evangelio. Así es. Y allí es donde vive la mayoría de la iglesia. Están predicando otro evangelio. Están tratando de vivir otro evangelio. Eso no va a funcionar. Así es. Porque usted está ignorando el terrible precio que Él pagó para que podamos tener lo que tenemos hoy día. Y luego ponemos nuestra fe en otra cosa. Hay varios factores allí. Número uno, estamos cometiendo adulterio espiritual. Así es. Considérelo. Pablo trató con esto en el capítulo 7 de Romanos. Adulterio espiritual. La mayoría de los cristianos nunca han escuchado de adulterio espiritual. No saben de qué se está hablando. Pablo usó eso porque lo explica perfectamente. Y usted como creyente, si usted pone su fe en cualquier otra cosa, o bueno, vamos a volver un poco atrás y decirlo de esta manera. Cuando usted nació de nuevo, usted estaba casado, estuvo casado con Cristo. Y lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, con eso se casó usted. Si usted ahora pone su fe en otra cosa, usted está cometiendo adulterio espiritual. Y, y eso es muy triste, francamente. Usted no va a llegar muy lejos con eso. Así que el adulterio literalmente es algo tan terrible que la mayoría de los matrimonios no lo sobreviven. ¿Correcto, Dave, o no? Tú tratas con muchos matrimonios bastante. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, usted dice, bueno, pero es que ella es bonita. Lo lamento, pero eso no va a funcionar. Su esposa con la que usted está casada no va a soportar eso. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en otra cosa que hemos estado viendo, vamos a decir, usted puede decir todo, bueno, es maravilloso, me hace sentir bien. Bueno, está cometiendo adulterio espiritual. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo no se va bajo tales circunstancias, sino que Él permanece con nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿no? O no Amén. estuviésemos aquí el día de hoy si no fuese ese el caso. Pero usted debe de verse a sí mismo, mirarse a sí mismo. ¿Está viviendo usted en un estado de adulterio espiritual? Queriendo decir, su fe está en otra cosa aparte de Cristo y la cruz. Sí. Y si es así, está sirviendo a otro Jesús por otro espíritu que es otro evangelio. Y ahora usted piense en eso un momento. Piénselo, considérelo. Lo que Dios demanda de nosotros es tan simple, tan fácil. Simplemente ponga su fe en Cristo y la cruz, entendiendo que todo lo que usted recibe de Dios es hecho posible por lo que Jesús hace en la cruz. La cruz es el medio.
es el medio de cómo todo esto se lleva a cabo y la victoria que tenemos para el no permitir que el pecado gobierne sobre nosotros. Todo lo que usted trata no va a funcionar excepto Cristo y la cruz. Solamente ¿Sabe? todo lo demás es una pérdida de tiempo. Justo después de que Pablo dé esa ilustración sobre adulterio espiritual en Romanos 7, él entra un testimonio personal de su propia experiencia tratando de guardar la ley después de Sí, que él había sido salvo. matarme, dijo, Es lo que él dijo, que cuando el mandamiento vino, el pecado revivió y yo y yo morí. morí. Y ese pecado no solamente es un acto de pecado, una vez más, es la naturaleza pecaminosa de acuerdo a cómo la entendemos. Sí. El pecado ha tomado autoridad en el corazón de Pablo y ahora está reinando y gobernando en su Mm, vida. Y él dice que eso trajo a su corazón todo tipo de concupiscencia maligna, queriendo decir todo tipo de concupiscencia. Y él dice que él tenía la voluntad de hacer el bien, tenía el deseo de complacer a Dios, de vivir, de vivir libre del pecado, pero cuando él vio dentro de sí mismo, él dijo, yo no pude encontrar, no pude ver cómo hacer lo bueno, no podía ver cómo hacer lo bueno, lo correcto. Pero gracias a Dios, al final de Romanos capítulo 7 él dijo, le doy gracias a Dios que a través de nuestro Señor sí. Jesucristo, ahí es donde él encontró la respuesta, a través de Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario. Hubo una señora que me escribió hace un tiempo atrás y estaba molesta conmigo. La propia idea de que usted dice que Pablo vivió algo como esto, se molestó ella. Él no tuvo nada más que victoria desde el primer momento, decía ella. Pero es muy claro en Romanos capítulo 7, muy claro, Así es. que él enfrentó las mismas luchas que nosotros. Correcto. Y aún Pedro, en Gálatas, si queremos hablar de si el hombre puede fallar, hombres así pueden fallar, Pedro en Gálatas tuvo que ser arrepentido por el apóstol Pablo porque él estaba actuando de una manera hipócrita. Es lo que Ujú, Pablo así indica. es. Ahora él estaba actuando de una manera hipócrita antes de que los judíos de Jerusalén, o Por ante el ellos por temor, causa del por temor el de la temor. fobia. El temor motivó a Pedro por causa de este grupo que vino de Jerusalén Así es. para no comer de De Santiago, sí, Santiago. para que dejaran de comer con los gentiles y que comenzaran a comer con los judíos nada más. Estaba tan mal la situación que todos los demás judíos en Antioquía comenzaron a añadirse a Pedro, incluyendo a Bernabé, que había estado viajando con Pablo y aprendiendo este mensaje ya varios años. Y Pablo tuvo que levantarse a decir, ustedes son culpables, tú eres culpable de violar el pacto. Y eso es exactamente lo que Pablo está. Y el Espíritu Santo permitió que lo pusiese en la Exacto. Así Biblia. que hombres así fallaron, sí, sí fallaron, eran hombres, pero su, su fracaso está listado para que podamos caminar nosotros en la libertad que Cristo Sí. nos ha hecho posible. Quiero leer un versículo en 2 de Corintios capítulo 10, 3. Dice, eh, temo que por cualquier medio, conforme la serpiente engañó a Eva por su sutileza, su mente sea corrompida por de la simpleza que hay en Cristo. Notemos que en este versículo, Pablo, Pablo dice que Satanás usa todo medio para lograr lo que él quiere. Así como engañó a Eva, nosotros podemos ser engañados también. Así que su mente no debe de ser corrompida. Todos estos movimientos de crecimiento de la iglesia, todo esto que hemos dicho corrompe sus mentes y está removiéndolos de la simpleza que tenemos en Cristo. Mientras más estudio el mensaje de la cruz, entiendo y lo entiendo más y trato de desarrollarlo. Y es más simple realmente. Teológicamente no es complicado, es muy simple. Pero si abandonamos esa simpleza porque algo suena bien o este régimen es una cosa y la psicología está llena de buenas palabras y podemos ver cómo crean palabras que son de ese tamaño que nadie puede pronunciar, pero bueno, el caso es que la realidad es esta, hay una simpleza. Lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros es para todos, no es difícil de entender. La dificultad es si yo lo creo o no. Ahí está el problema. ¿Creo yo este Sí, amén. mensaje? Amén. Ahí está la iglesia hoy día. ¿Usted cree que la cruz es suficiente? ¿Cree usted que a través de lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para todas las cosas? ¿Cree Amén. usted que Jesús es el medio, Jesucristo es el medio o no?
Otra manera de describirlo, aparte de adulterio espiritual, pudiera ser idolatría. Si Mm, la persona cambia Me su objeto parece, de me fe, parece que sí. pensamos en la idolatría como que, bueno, tengo aquí esta imagen, esta estatuilla, cualquier cosa que sea. Pero si cambiamos el objeto de nuestra fe, Es idolatría, sí, es idolatría. hermano Swagger, tal vez podemos hablar después de la pausa de otra cosa, si usted permite. Vamos a la pausa primero y luego lo hacemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Joseph, estabas diciendo algo. Bueno, quería mencionar algo porque mientras tratamos con este tema, yo compartí algunas de estas verdades en las redes sociales para presentar una discusión con ciertos hermanos y yo me sentí mal por ese hermano porque yo he estado en esa posición. Y le voy a decir de qué estoy hablando en un momento. Su respuesta a la enseñanza aquí y la discusión de Romanos 6 fue que él está de acuerdo, pero no completamente con lo que estamos enseñando acerca del poder del pecado. Y eso es lo que él dijo. Él dijo, yo sé que Dios continuamente está obrando conmigo a través de su Espíritu Santo y jamás dejará de hacerlo al continuar creyendo y tratando. He vivido durante años tratando de hacer o permitiendo que suceda, pero el poder del pecado permanece fuerte y yo sigo fallando. Yo siento como que esta doctrina está llena de sabiduría piadosa, incorrecta, pero está ignorando algo. Sabiduría incorrecta. Bueno, dijo que yo creo que esta doctrina está llena de sabiduría piadosa Sabiduría correcta, incorrecta. Bien. pero por su fracaso constante, él siente como que la doctrina está ignorando algo. Y Él está diciendo lo traté y no funciona. él está diciendo, yo lo he tratado y porque yo sigo fallando, estoy escuchando lo que ustedes dicen del pecado, escucho lo que ustedes dicen acerca de lo que debo hacer, pero porque yo sigo fallando, él ha llegado a la conclusión, como muchos, de que lo que estamos enseñando está ignorando algo. Mm. Bueno, no hay nada fuera de la cruz. Ahí está todo. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Bueno, eso es lo que yo creo. Creo que está haciendo la pregunta. Tal vez directamente está diciendo que está pasando por alto algo o que podría hacerlo. Y el problema es el siguiente, no podemos permitir que nuestras experiencias personales definan la respuesta de Dios al Bien pecado. dicho. No podemos permitir que nuestros fallos personales, que eso de alguna manera nos informe de cómo Dios trata con el pecado. Dios tiene su dirección claramente en la Biblia y realmente hay que leer las cosas equivocadamente, hay que malinterpretar las cosas o poner ideas en la Biblia en lugar de ponerse a entender claramente la Biblia directamente para llegar a otra conclusión que la respuesta singular para el pecado en la Biblia es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando se va más allá, hay todo tipo de problemas. Me parece que lo que debe de escuchar es lo que has mencionado tantas veces. Si no te rindes, Dios no se Amén. rinde. Si no te das por vencido, Dios tampoco. A veces me parece que Dios permite que vivamos una situación de prueba, ¿no? En lo que tiene que ver con el entendimiento del mensaje de la cruz cuando empezamos a aplicarlo en nuestra vida, un periodo de tiempo cuando Dios nos prueba para ver si vamos a continuar confiando, creyendo, si vamos a continuar aplicando esta verdad. Y si aplicamos eso, yo creo que podemos dar testimonio a todos que Dios le va a bendecir. Así es. No es un tronar de los dedos, no es de Es un que estilo de todo cambia vida. de la noche a la mañana, todo termina camino de rosas. No, si fuese así de simple, Jesucristo no hubiese tenido que venir aquí a morir en una cruz. Es un estilo de vida. Pero el propósito de que Él tuvo que morir, que es lo más horrible que nos podamos imaginar, es porque es una fuerza poderosa y es más Sí. poderosa de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso es que tenemos que tener la cruz. Pablo dijo que por el Espíritu nosotros, por la esperanza de justicia, Mm, hay un proceso. Y una vez más, no estoy juzgando al hermano, pero puedo yo guiarme por mi experiencia. Cuando yo comencé a entender la cruz, sí hubo un periodo de prueba, casi como que estaba haciendo yo, llegando a decir, bueno, yo sé que es correcto, pero veamos, ese no es el estilo de vida que Dios quería que yo tuviera.
Yo tenía que comprometerme diciendo, ese es el Así mensaje, es, yo así soy más que es, vencedor, no así por lo que es. yo hago o no hago, sino por lo que Jesús hizo. Así que cuando comencé a presentarme a mí mismo en la identificación correcta de la obra terminada, entonces comencé a ver al Espíritu Santo haciendo cosas que yo no pude o podía producir. Pero una vez más, yo creo que usted lo dijo bien, es un proceso de tiempo para que todo eso baje de la cabeza al corazón. Bueno, la persona tiene que llegar al punto también que dice, Señor, estoy mal y tú estás Correcto, en lo así es. correcto. Es real a pesar de mi condición, es real a pesar de mi Así es, circunstancia y es así real es. a pesar de mi experiencia. Lo que Dios ha enseñado en la Escritura es real, es verdad, a pesar de lo que yo esté pensando. Pero en esos fallos que todos hemos vivido, ¿no? Tal vez no me arrepentí lo suficiente, pensamos. Tal vez no estoy orando lo suficiente. Y son personas que conocen la cruz. Así Y es. realmente todavía están viendo el pecado en sus vidas. Y creo que a eso se refiere el hermano. Estoy escuchando lo que están diciendo, pero todavía hay esclavitudes que tengo en mi vida presentes. Y yo creo que es exactamente donde estamos en el texto, hermano Swagger, porque la realidad es que Pablo, y usted lo dice en sus comentarios, él no conocía estas experiencias de Romanos 6 antes de Romanos 7. Así que la realidad es que tenemos que concluir, y tal vez es una teoría, y Repítelo, lo por favor. reitero, él no entendía las verdades del Romanos 6 antes de Romanos 7. Así Lo es. que quiere decir que Pablo está diciéndonos esencialmente, cuando usted mencionó, por ejemplo, el adulterio, el casarse y buscar otra persona, ¿por qué un hombre busca una segunda esposa? Porque no están satisfechos con la primera. Entonces, Pablo esencialmente nos está mostrando el medio de evitar adulterio espiritual conociendo nuestra primera esposa, Gracia. Dice en un momento, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nosotros tenemos que entender, nos da la oportunidad de que creamos que nuestra primera esposa puede suplir todas nuestras necesidades, que es la gracia. Si nos rehusamos a creer eso, viene entonces el capítulo 7. Y para Pablo fue casi al revés, porque era ignorante, él no conocía esas verdades, no tenía conocimiento de esta información, pero él lo dice de esta manera, con ese propósito, creo, porque si nosotros creemos y aplicamos consistentemente, y hay mandamientos, como dice Paris, en ese presente activo imperativo donde está esa verdad continua y ese es el mandato militar, mi responsabilidad, que quiere decir, no es que yo me detengo con que ya yo conozco la cruz teológicamente, yo tengo conocimiento en mi cabeza. Es algo que uno vive cada día. Exactamente, entonces, no solamente es una responsabilidad, pero yo tengo el privilegio ahora y yo me voy a alegrar en decir esto, de entender que el pecado está derrotado y ahora en mi vida yo puedo virarlo como derrotado. Así es, sí. Yo puedo pararme y decir, no, tú eres un invasor en propiedad que no es tuya. El pecado es derrotado en el pasado y no tiene derechos legales en mi vida. Yo no voy a obedecer más lo que el viejo hombre decía porque yo tengo un nuevo Señor. Amén. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora, ¿lo hizo o no lo hizo? Yo sé que sí, Así es. y millones también lo saben. Así es. Millones actualmente saben que así fue. Amén. Y gloria a Dios por eso. Y como correctamente dijiste, ya yo no sirvo al viejo hombre No, más. Señor. No, Señor. El Ya no reinará viejo en vuestros cuerpos mortales. Interesante. El Eh, problema es que él tiene que saber que no se el pecado no se enseñoreará. enseñará de vosotros. Si nos fijamos en nuestras circunstancias en el momento, tal vez no se vea bien, pero no se enseñoreará. Hay que seguir creyendo y hay que seguir manteniéndonos firmes. Yo creo que lo que pude entender es que la parte que él piensa que se está ignorando es probablemente, él está diciendo, bueno, yo estoy tratando, ¿qué parte es la que nosotros jugamos en esta ecuación? Y la realidad es que la única parte que jugamos es morir. Creerle al Señor, Ujú. por supuesto, pero también nuestra posición es muertos en Cristo. Esta discusión, y el hermano Smith lo presentó antes de la pausa, que
Hablamos de el adulterio espiritual y la idolatría, y estos son términos sinónimos en mi mente. Y nos fijamos en el ejemplo de Israel. Israel, en esencia, estaba casado con Dios a través del pacto. Así era como se veía, y en el judaísmo hay, bueno, está lleno de ejemplos de todo esto, pero el punto es que Israel iba y se prostituía tras qué? Ídolos. Y nosotros hacemos lo mismo, hermano Swagger. Yo creo que aquí es donde muchos cristianos tienen problemas. Dicen, espera un momento, aquello que estoy haciendo, lo que yo estoy, de lo que dependo yo, son cosas buenas. Si nos fijamos en años pasados, ¿qué fue? Fue el bautismo en agua. O uno tenía que, bueno, ser libertado de cierto demonio en particular, me parece, y después la victoria ya podía llegar. Ser bautizado en el Espíritu Santo, la asistencia a la iglesia, pagar los diezmos. Todas estas cosas que nosotros consideramos como buenas. Y dicen ellos, bueno, espera un momento, ¿cómo es que todo eso no produce algún tipo de cosa buena en mi vida? Pero lo que pasa es que hicieron ídolos de eso. Y al estar hablando de esto, lo que yo puedo pensar es que regreso a esto para el creyente, para el cristiano que se encuentre en este lugar. No olvidemos el ejemplo hermoso encontrado en el libro de Oseas. Está el profeta Oseas. A él se le dijo de parte de Dios. Ahora, este era un ejemplo con respecto a Israel, pero se nos aplica a nosotros también hoy. Se le dijo que tomara una esposa, una mujer llamada Gomer. Gomer era, ella no tenía buena reputación, poniéndolo de esa manera. Era una adúltera. Y aún, Prostituta. exacto, y aún después de casarse con ella, aún después de dar a luz hijos e hijas, ella continuó viviendo en ese estilo de vida de adulterio. Pero el Señor le instruyó al profeta. Le dijo, no la deseches, no la refutes. Lo que sucedió fue que Gomer se encontró en el lugar de ser esposa, casada con el profeta y madre de la hija de los hijos del profeta. Ahora, por causa de su idolatría o por causa de su adulterio, ella estaba en la subasta del pecado otra vez, siendo subastada, y la escritura nos dice que el precio que ella, por la que ella estaba siendo ofrecida era solamente 15 piezas de plata y una poca porción de cebada. Era la mitad del precio por un esclavo, así es. completamente estaba ya sin valor. El mundo la había desamparado, ya nadie quería nada con ella, pero el Señor le dijo a él, ve y cómprala. Y él hizo exactamente eso. El precio de redención de un esclavo era en 30 monedas de plata y 15 de plata. Marca el desvalor de ese esclavo. Nadie puede entender completamente el dolor y sufrimiento evidenciado en las palabras, la compré para mí por 15 monedas de plata. Comer había sido utilizada y ya nadie la deseaba. Solamente podemos imaginar el dolor que llenó el corazón de Oseas al estar ante Gomer. Sin duda ella estaba vestida de trapos y había sido reducida por el abuso a menos que una esclava. Ella debió de haber pensado después que yo he hecho todo esto, él lo podía hacer porque 800 años más tarde, uno colgaría en la cruz que también había sido vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Ese tomó su lugar de sufrimiento para que ella pudiese tomar Aleluya, su lugar de gloria. aleluya. Y así es con todos nosotros. Padre Celestial, Sí, oro por Señor. esa persona que casi se ha rendido. Sí, Señor. Han pensado en su mente, me voy a rendir, no puedo. Señor, tú pagaste un precio Sí, que Señor. nosotros no podíamos pagar, pero lo hiciste a favor nuestro. Aleluya. Y yo oro por ese hombre, mujer, dama, caballero, quien quiera que sea. Amén. Ahora mismo que la palabra de Dios penetre sus corazones y digan, Señor, yo no me doy por vencido. Aleluya. No me doy por vencido. En Aleluya. el nombre de Jesucristo, no me doy Aleluya. por vencido. Y yo voy a avanzar por la gracia de Dios. Aleluya. Y Señor, tú jamás abandonarás a una persona así. Tú Sí, siempre los levantas, los limpias y sí, empiezas a Señor. caminar con ellos en el Aleluya. camino correcto.
Y el camino correcto es Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Señor, te amamos y lo decimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Alabado Dios. Bueno, Aleluya. gloria. Él no romperá una vasija rota Así es. y una vara no apagará. Así es. Alabado Dios. ¿Cuándo nos detuvimos aquí, Dave? Perdí la dirección. Adelante, nos quedan 1 o Ni 2 minutos. tampoco. Léelo, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros En vuestro cuerpo al mortal, pecado como instrumentos de iniquidad. la naturaleza pecaminosa Antes presentaos a Dios indica que si nos cedemos a Cristo y la cruz, solo eso garantiza victoria sobre la naturaleza pecaminosa. y los que están muertos Hemos sido resucitados con Cristo en una vida nueva. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Solo puede ser hecho por virtud de la cruz y nuestra fe en esa obra terminada y la fe que continúa en esa obra terminada día tras día. Alabado Dios. La única persona que Dios no puede ayudar son aquellos que se rinden. Se Así rinden. es. No hay nada que Dios pueda hacer con eso, pero si usted no se rinde, lo decimos aquí bastante, Él no se rendirá. Y eso es un hecho, porque Él le ama. ¿Usted entiende eso? Él ha invertido en usted la muerte de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y esa inversión no es en vano, a Alabado menos de que Dios. usted se dé por vencido. Y yo no creo que lo hará. Yo creo que usted avanzará. Estoy en camino al cielo, gloria a Dios, y el camino cada vez se Amén. hace más dulce. Caminando con Jesús en todo el camino. Mi alma se alegra mientras Grito y canto. canto todo el día. Estoy en camino al cielo y el viaje cada vez es más dulce. Así es. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.